Buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Correa Ramírez del área de Geografía. Bueno, alumnos, vamos a iniciar esta clase, la localización geográfica de Europa. Vamos a hablar, pero antes de hablar de nuestro tema, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos, muy importante antes de y después de diferentes tipos de actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones, damos inicio a nuestra clase. Nuestra clase es la localización geográfica de Europa. Vamos a ver cómo se encuentra el continente europeo en cuanto a su localización y qué sistemas orográficos podemos saber de Europa, ¿no? Tenemos acá Europa, se encuentra ubicada en el continente europeo, ¿no? Ya sabemos, ya el continente europeo se sitúa en el hemisferio norte y corresponde a la prolongación occidental de Asia, con pronunciados occidentes, el Golfo, penínsulas e islas. Su límite, ¿cómo limita Europa? Por el norte con el Océano Glacial Ártico. Tenemos por el sur con el mar Mediterráneo. Por el este, por los montes Urales y el mar Carpio, que lo separa de Asia. Ahí podemos ver su separación con Asia. Por el oeste, pues el océano Atlántico, ¿no? Entonces, Europa se encuentra localizada, tenemos en el continente europeo. Su límite por el norte, por el océano glacial ártico, por el sur, con el mar Mediterráneo, por el este, con los montes Urales y el mar Caspio, que se prolonga hasta el continente asiático. También tenemos por el oeste, con el océano Atlántico. También podemos observar en Europa su geomorfología y geología. Vamos a saber cómo está formada su geomorfología. El relieve europeo está conformado por varios sistemas orográficos o cordilleras. Podemos ver unas cordilleras extensas, ¿no? También unas extensas mesetas también que tiene de altitudes medidas y grandes llanuras. Podemos observar que también aquí en Europa tienen una extensa cordillera, ¿no? Como nosotros también en el Perú también tenemos nuestra cordillera de los Andes, que es una cadena de montañas. De acá, el sistema orográfico. Europa es en verdad uno de los continentes más accidentados de la Tierra, ¿no? Podemos observar que aquí Europa es uno de los continentes más accidentados de la Tierra. Presenta los siguientes sistemas orográficos. Vamos a ver sus sistemas orográficos. Los Alpes, ¿no? Son los Alpes. Los Alpes, aquí los Alpes también es como la cordillera de los Andes. Aquí Europa también podemos observar que también tiene una cadena de montañas que lo conforma al continente europeo, también conforma acá en el Perú la cordillera de los Andes, que es una cadena de montañas que lo conforma varios países. Aquí tenemos a observar en Europa los Alpes, que se extiende sobre Italia, Suiza, Francia, Australia y Alemania. Esos 5 países es que atraviesa, es decir, una cadena de montañas también tiene que se le denomina en Europa los Alpes, ¿no? Podemos ver 5 países que conforman esta cordillera. El sistema orográfico más importante de Europa Occidental. Es un sistema orográfico más importante de Europa Occidental. Estamos viendo los Alpes. ¿Qué países lo conforman? Italia, Suiza, Francia, Australia y Alemania. Conforma esta cadena de montañas denominada los Alpes, que es el sistema orográfico más importante del continente europeo. No hay que olvidarlo. Se plegó en la tercia, dice, en una tercia como la cordillera de los Andes, ahí está, del sur. Tenemos acá también nosotros, es una tercia parte casi de la cordillera de los Andes del Perú, como nosotros observamos acá en Perú. Son más países, son unos
7 países, ¿no? 9 países que están conformando nuestra cordillera de los Andes. Aquí en Europa vemos que lo conforman 5 países, siendo su sistema orográfico más importante de Europa. También tenemos los Apeninos. ¿Qué son los Apeninos? Donde destacan los volcanes. Los volcanes Vesubio, dice, el monte como el volcán Etna y las islas de Sicilia las islas de Sicilia y Tromboli, ¿no? También vemos también los Apeninos, que son los volcanes que destacan aquí en Europa. Tenemos también el volcán Etna y las islas Sicilia y Tromboli. También los montes Urales también señala el límite entre Europa y Asia, ¿no? Ahí también el monte Ural que señala el límite entre Europa y Asia. Como vemos también en el continente europeo hay países que conforman al continente, pertenecen al continente de Europa y también pertenecen al continente asiático, porque hoy en día no están determinados realmente el problema limítrofe entre esos países. Son 8 países que conforman ahí, que pertenecen a Europa y pertenecen a Asia. Entre ellos está Rusia, ¿no? Y otros países más que podemos observar que conforman al continente europeo, podrán encontrar que son los países euros asiáticos. ¿Por qué le denominan euros asiáticos? Porque pertenecen a Europa y pertenecen también al continente asiático, ¿no? También tenemos los montes Cáucaso. En los montes Cáucaso está entre el mar Caspio y el mar Negro, que tiene como pico más elevado el Elbrus, con 5.642 metros de altitud. Es la más alta de Europa. Acá podemos ver en cuanto su pico más alto de Europa es el más alto y el más elevado es Elbrus, con 5.642 metros de altitud. Y tenemos el pico más alto, ¿no? O la montaña más alta del mundo. Tenemos al monte, ¿no? En Asia, que se denomina, ahí lo encontramos en el continente asiático, el pico más alto. Pero acá Europa también tiene el pico más alto, que es su montaña más alta, que es el Elbrus. Y también tenemos aquí los que son los volcanes en Europa. Los volcanes que sobresalen son los siguientes: volcanes Etna, como ya le habíamos hablado hace un momento, Stromboli, el Vulcano y Vesubio. Esos son los volcanes que sobresalen aquí en Europa: el volcán Etna, Stromboli, Vulcano y Vesubio. También tenemos las mesetas. En estas mesetas destacan las siguientes. Tenemos la de Castilla en España, de Macizo Central en Francia, de Suiza, de Baviera y Valdai en Rusia. Estas son las mesetas que destacan en el continente europeo, que pertenecen a España, Francia, Suiza y Valvadi en Rusia. También tenemos las llanuras europeas, constituyen las áreas de mayor concentración humana y desarrollo. Acá destacan entre ellas son las llanuras, las europeas, las llanuras rusas y las llanuras de Hungría. Sistema hidrográfico también destaca en el continente europeo. En el sistema fluviales tenemos los ríos que
desaguan en el Océano Atlántico son Guadalquivir, Tajo, Duero, Sena, Rin, Weser y Elba. También tenemos otros ríos que desaguan en el Mar Negro. Son Don Danubio, más el río Don Danubio es el río más internacional del continente europeo. Y Dnieper tenemos, ¿no? Acá podemos ver el río internacional de Europa, tenemos Don Danubio, el río más internacional. También tenemos al río Volga, el más caudaloso y el más largo de Europa, ¿no? Aquí en Perú también tenemos nuestro río, que es el más largo, no solamente de Perú, sino que el más largo del mundo, que es el río Amazonas. Aquí Europa también tiene el río más largo y más caudaloso, ¿no? Que es el río Volga. Tiene su origen en la meseta de Valdai, que desemboca en el mar Caspio. Entre el río está conectado con el mar Báltico a través del canal Volga y Báltico. Ahí tenemos la figura que están como la situación de el sistema fluvial hidrográfico de Europa. También tenemos su población en Europa, cómo se divide su población, ¿no? Cómo está dividida acá. Europa tiene en la actualidad más de 700 millones de habitantes, que representa un 13% de la población a nivel mundial. Europa se caracteriza por tener el crecimiento demográfico del mundo, se caracteriza por tener el menor crecimiento demográfico en el mundo, debido al bajo índice de natalidad. Como observamos acá en el continente europeo, su crecimiento demográfico no es tan grande como otros continentes, como el continente africano. ¿Por qué? Porque aquí en Europa mayormente las personas tienen 1 a 2 hijos, no tienen más. Se casan a una edad adulta, es decir, a 28, 30, 35 años, cuando ya son profesionales, tienen su casa, tienen su departamento, ¿no? Es por eso que el crecimiento demográfico es menor y debido a qué? A la tasa de natalidad. No hay muchos niños. Aquí mayormente en el continente europeo podemos observar más personas adultas. Es por lo tanto el tercer continente más poblado del mundo, podemos decir, ¿no? Después de Asia y el continente americano, que Asia es el primer continente más poblado del mundo, siendo el continente americano el segundo continente más poblado del mundo. Y tenemos acá al continente de Europa en el tercer lugar, ¿no? Y el primero, podemos observar, en toda Europa existe una gran diversidad de etnias, de culturas lingüísticas. Sin embargo, prevalece la familia lingüística indoeuropea, que son 3 grupos. ¿Cuáles son estos 3 grupos más importantes que tiene Europa? El latino, el germano y el eslavo. Estos son los grupos étnicos que podemos observar en Europa. También, como les había dicho, tenemos a los países euroasiáticos, es decir, países que pertenecen al continente europeo y países que pertenecen al continente asiático, debido a que en la actualidad todavía no hay una demarcación de estos países fronterizos, ¿no? En cuanto si pertenecen a Europa realmente o deben de pertenecer al continente asiático. Entre ellos tenemos Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Chipre, Armenia. Son 7 países euroasiáticos y Turquía también, ¿no? Que pertenecen al continente europeo y también pertenecen al continente asiático, debido a la demarcación que no está determinada hasta la actualidad. Y Rusia
Tenemos acá también Rusia siendo el país más extenso del mundo, ¿no? Extenso. Pero si hablamos del país más poblado del mundo, es China en habitantes. Pero en extensión, el país más extenso del continente europeo, tenemos, que pertenece al continente asiático, es Rusia, a nivel mundial, el país más extenso. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase. Hemos hablado hoy día de la localización geográfica del continente europeo, ¿no? Y como dice el Haitá, yo me quedé en casa a quedarnos en casita. Conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.